Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 11 de la página 383. Use la regla del punto medio con el valor dado de n para hallar una aproximación de la siguiente integral. Redondee la respuesta hasta 4 cifras decimales. Integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 de x n igual a 5. La regla del punto medio es integral de a b de una función f de x es aproximadamente igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función f de x y barrita, que significa punto medio, por delta x. Delta x es una constante, sale de la sumatoria, en consecuencia la integral es aproximadamente igual a delta x, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n, que es igual a f de x1 barrita, que es el punto medio para x1, más f de x2, que es el punto medio para x2, más puntos suspensivos, más f de xn, que es el punto medio del último valor o del último subintervalo, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xy es igual a xy menos 1 más delta x. Xy barrita es el punto medio igual a un medio que multiplica a xy menos 1 más xy. Esto corresponde al punto medio de un intervalo que va de xy menos 1 hasta xy. Dado que a vale 0, b igual a 2 y n igual a 5, en toda integral el límite inferior corresponde a y el límite superior corresponde a b. Y el ancho del subintervalo es delta x es igual a b menos a sobre n, reemplazando 2 menos 0 sobre 5 es igual a 2 quintos, que es igual a 0.4. Para hallar esos valores de los puntos medios, vamos a construir una tabla de la siguiente forma. Una tabla de 5 columnas y 7 filas. La primera fila es el título de cada columna. Primera columna y segunda columna xy menos 1, tercera columna xy, cuarta columna punto medio, quinta columna la función para el punto medio, que es igual a xy barrita dividido xy barrita más 1, o punto medio dividido el punto medio más 1. Y va de 1 hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El valor correspondiente a xy menos 1 para esta casilla corresponde al valor de a. Y a le corresponde el valor de 0. Aquí es 0. Y aplicando esta fórmula, 0 más delta x, que corresponde a 0.4, es 0.4, que es 2 quintos. 2 quintos aquí se ubica en esta casilla, 2 quintos, y a 2 quintos le sumo el valor correspondiente a delta x. 2 quintos más 2 quintos sería 4 quintos. 4 quintos aquí se coloca. 4 quintos
más 2 quintos sería 6 quintos. 6 quintos aquí se coloca en esta casilla. 6 quintos más 2 quintos es 8 quintos. 8 quintos aquí se coloca en esta casilla. 8 quintos más 2 quintos es 10 quintos, que es igual a 2. Siempre el valor inicial de x y menos 1 corresponde al valor de a, que es 0. Y el valor final para x y corresponde siempre a b, que es 2. El punto medio se aplica con esta fórmula. Para cada intervalo sumamos esos valores y los divido por 2. 0 más 2 quintos dividido por 2 es 1 quinto. 2 quintos más 4 quintos serían 6 quintos dividido por 2, 3 quintos. 4 quintos más 6 quintos es 10 quintos. Dividido por 2, 1. 6 quintos más 8 quintos es 14 quintos. Dividido por 2, 7 quintos. 8 quintos más 2 dividido por 2 es 9 quintos. Para hallar el valor de la función para puntos medios es reemplazar estos valores en la función. 1 quinto dividido 1 quinto más 1 es igual a 1 sexto, aproximando a 4 decimales, es 0.1667. 3 quintos dividido 3 quintos más 1 es 3 octavos, que es exactamente igual a 0.375. 1 dividido 1 más 1, que es un medio, es igual a 0.5. 7 quintos dividido 7 quintos más 1, 7 sobre 12, aproximando a 4 decimales, es 0.5833. 9 quintos dividido 9 quintos más 1, 9 catorceavos, aproximando a 4 decimales, es 0.6429. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente utilizando la calculadora. Aquí está la calculadora para construir la tabla. Vamos inicialmente a oprimir la tecla Mode. Digitamos Mode y si está en el menú aparece el número 7, que es tabla. El 7 aparece fx. Enseguida se oprime la tecla fraccionario. En el numerador colocamos x, tecla alfa y enseguida la tecla donde está la x. Con el cursor me desplazo hacia abajo y escribo nuevamente x, alfa, la tecla donde está la x, más 1. Igual, estar, a partir de qué valor se comienza a tabular. A partir del valor de 1 quinto. Digitamos 1 dividido 5 o colocamos también 0.2. En equivale a 9 quintos. Entonces colocamos 9 dividido 5. Igual, los pasos, cada cuánto hay que tabular, cada 0.4, el valor que corresponde a delta x. Escribimos en la calculadora 0.4. Igual. Se despega la tabla. Noten que la respuesta para 0.2 da 0.16666 con muchos decimales. Vamos a ajustar la respuesta a 4 cifras decimales. Digitamos la tecla Shift, enseguida Mode
Si espero un menú, me voy por la opción número 6 que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Escribo el 6 y preguntan con cuántos decimales se desea trabajar. Vamos a trabajar con 4 decimales. Digito el 4 y ya la respuesta aparece con 4 cifras decimales. Para 0.2 es 0.1667. Para 0 octavos, 0.375. Para 1, 0.5. A un medio. O lo convierto a decimal y es 0.5. Con el cursor me desplazo para 1.4, que es 7 quintos, 0.5833. Y finalmente para 9 quintos, que es 1.8, le corresponde 0.6429. Así se trabaja utilizando la calculadora científica. Vamos a hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, que corresponde a 5 subintervalos de la función para el punto medio. Es sumar estos valores. Los sumamos. Esto nos da en fraccionario 127 sobre 56 y aproximando a 4 decimales es 2.2679. La integral evaluada de 0 a 2 de x sobre x más 1 por dx es aproximadamente igual a delta x, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta 5 de f de x y barrita que corresponde al punto medio. Eso es aproximadamente igual a 0.4 que corresponde a delta x por la sumatoria, que es 2.2679, y eso da aproximadamente igual a 0.9071. Así es que se calcula la integral utilizando la regla del punto medio. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente utilizando GeoGebra para comparar la respuesta si es aproximadamente igual a 0.9071. Aquí en GeoGebra, calcular gráfica, en la entrada colocamos la función y igual me apoyo en el teclado x dividido x más 1. Vamos a configurar cada eje. Para ello nos vamos a propiedades, en básico, los ejes que sean en negrita y el estilo de etiqueta sea en negrita. Y nuevamente en propiedades, el redondeo sea con 4 cifras decimales y el tamaño de la letra sea de 18. Esto lo podemos agrandar. Vamos ahora entonces a hallar la integral de 0 a 1 utilizando 5 rectángulos, utilizando el punto medio. En entrada colocamos suma. Aquí se espera una cantidad de opciones. Me voy por suma rectángulos. Suma rectángulos. Función corresponde a f. F lo da por defecto GeoGebra.
extremo inferior del intervalo corresponde al valor de 0. El extremo superior corresponde a 2. El número de rectángulos corresponde a n, que es 5. Posición del rectángulo inicial, como son puntos intermedios, digitamos 0.5. Aquí aparece el área de los 5 rectángulos, la puedo movilizar en cualquier parte. Voy a colocarla acá. Y esta A corresponde al área. Vamos a convertirla en A mayúscula. Tan pronto aparezca la mano, clic derecho del mouse en propiedades, esta A minúscula que sea A mayúscula. Y esa área corresponde a 0.9071. Esta es la gráfica de la función eje X, eje Y, la función que está en verde que corresponde a fx igual a x sobre x más 1, y aquí están los 5 rectángulos. Punto intermedio 0.2, 0.6, 1, 1.4 y 1.8. Área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. La integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 de x es aproximadamente igual a la suma de estos 5 rectángulos. A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Es aproximadamente igual a primer rectángulo, base 0.4, recordemos que la base siempre corresponde a delta x, 0.4 por altura del primer rectángulo, que es 0.1667, más segundo rectángulo, base 0.4, altura 0.375, más tercer rectángulo, base 0.4, altura 0.5, más base del cuarto rectángulo 0.4, altura 0.5833, más base del quinto rectángulo 0.4, altura 0.6429. La integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 por delta x es aproximadamente igual a 0.9071. La respuesta nos da exactamente igual a la respuesta que da GeoGebra. Estamos confirmando que la respuesta es correcta. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.